A punto estuvieron de irse a la guerra. Bueno, algunos dicen que todavía sigue ese peligro de que explote la guerra entre Pakistán y la India. A punto en las últimas horas, porque hubo un intercambio de fuego bastante serio. También algunos dicen que fue un manotazo de Donald Trump quien puso paz ahí. Está con nosotros Eduardo Luque, que ha estudiado toda la semana justamente, bueno, desde hace mucho tiempo, pero lo caliente de este conflicto para explicarnos qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó y cuáles son los peligros. India y Pakistán son potencias nucleares. Bienvenido, Eduardo Luque. Antes de empezar, rescatemos un poquito lo que ha pasado en las últimas horas. Today on 10th May at the time of Fajr. Alhamdulillah. सर ये सुबह 5 बजे धमाका हुआ, अचानक धमाका हुआ। जब बाहर हैं तो एकदम धुआं धुआं था बाहर, नजर कुछ नहीं आ रहा था। उसके 5 मिनट बाद तो जनता आ गई, हपा मच गई हमारी। तो इसके जितना भी सामान गिरा सब गाड़ियों पे आगे पीछे लोगों को। एक बंदा इंजर्ड हुआ है, सामने हल्का सा लगा उसको, बाकी सब सेफ हैं, कोई ऐसी गल नहीं। फिर ब्लास्ट होया पहला स्याह बादल छाए, फिर असा गुटों ने बाल कुड़ियों ने बाल अंदर गए सेफ साइड पर। फिर दूसरा यके बाद ये 4 ब्लास्ट हुए ना सारे मकान चल बिल्कुल सोचा तक सकने। तो इंतहाई बुरे हालात सन। बच्चे ने चीखो पकार आओ बका, उन्होंने हौसला सा भी अफजा भी करने सा, तो दुआओं में करने अल्लाह बचाओ। Qué espectáculo, los misiles siempre destruyen y matan, el problema es quién aprieta el botón. Adelante, Eduardo Luque, gusto en saludarte este domingo calientito, porque, bueno, pues hay mucha información acerca de la India y Pakistán, pero lo más importante es que tú nos expliques en realidad qué hay detrás de todo este conflicto y pues las últimas, porque Donald Trump sí salió reluciente ahí a decir... estuve negociando, Estados Unidos estuvo negociando toda la noche y como que además felicita a la India y Pakistán por tener buen criterio para no irse a una guerra, pero bueno, ya sabemos que Donald Trump es todo show. Explícanos y además Eduardo Luque levanta la voz porque has detectado una publicación, esto es haciendo un paréntesis, independiente de lo que está pasando en un conflicto entre la India y Pakistán, que nos deja a todos con la boca abierta. ¿De qué se trata esto? Adelante, te escuchamos. Tú eres el dueño del programa. Adelante, Eduardo, por favor. Bueno, lo que primero vamos a ver es unas imágenes que corren ahora mismo en las redes sociales, que tienen una fuerte base de verisimilitud. Falta un poco de tiempo para tener la certeza, así que podemos hablar solamente de supuestas imágenes, pero hay una certeza en la que estamos esperando precisamente la confirmación de un hecho que ya, por otra parte, algunos de estos personajes ya había, digamos, se había hecho eco, ¿no? Han sido los periodistas que acompañaban a los dirigentes europeos en su viaje a Varsovia para, bueno, hablar con Zelensky y hacer el numerito que han hecho allá defendiendo a este personaje. Y los periodistas, por lo que dice la publicación, sorprendieron a los líderes europeos, el señor Steinmeier, el señor Merz y el señor Macron, con claras síntomas de que estaban consumiendo cocaína.
Esto en el tren que los conducía hacia Varsovia. Aquí tenemos la imagen, ¿no? Veremos al señor Macron cómo intenta tapar lo que aparenta ser una bolsa con cocaína. En ese momento han enfocado los periodistas, se dan cuenta los actores, y el señor Merz cómo ahora se ve perfecto, y el señor Macron también, cómo oculta la bolsa que aparentemente llevaba cocaína, y el señor Merz oculta una especie de tubito que se utiliza, no sabe bien si es una cuchara o bien un tubito para snifar la cocaína, ¿no? Estas son la imagen que ahora mismo está recorriendo, mejor dicho, los medios sociales. Se sabía que Zelensky es aficionado a todas estas sustancias. Es más, si pasamos la imagen hacia arriba, a ver si Chadi puede, se ve en una fotografía notable como el señor Zelensky es un poco más. A ver si lo conseguimos ver. Un poco más. Un poco más. Aquí vemos los tubitos, lo que aparenten ser, y los fotógrafos han tenido a bien, en fin, presentar la imagen. Un poquito más abajo y se ve un detalle muy curioso. Un poquito más abajo. Que se le vea bien al señor Zelensky, es el personaje que está de espaldas. Ya anuncio que lleva el pantalón del revés. Aquí lo vemos. Lleva el pantalón del revés. Parece ser los propios periodistas que acompañaban al personaje en este momento hablaban de que el señor Zelensky había consumido tal cantidad de algún producto que se puso la ropa del revés. Y vemos el pantalón, la cremallera del pantalón, cómo está puesta en la parte posterior. Así que se puede pensar que el personaje realmente no estaba muy en sus cabales, ¿no? Lo que es notable y lo que es, al margen de los gustos personales de cada uno, que ahí no entramos, pero gentes que se dicen serias, responsables y gente que se presume que velan por el bien común, los que envían a la muerte a centenares de miles de hombres en favor de la libertad o en favor de cualquier invento, yo me pregunto realmente a qué están jugando esta gente. ¿A qué están jugando? Señor Zelensky es el gran responsable de la enorme matanza que se ha producido en su población en Ucrania. Medios del Pentágono apuntan la muerte de 1 millón de hombres, 1 millón de sus ciudadanos, producida por una guerra que pudo acabarse a las pocas semanas de haberse iniciado y se habría ahorrado ese tremendo desperdicio humano. Ese tremendo. Y que esta gente, si estas imágenes son ciertas, y en principio no tenemos por qué dudarlas, si estas imágenes son ciertas, revelan la hipocresía de Occidente, que toman decisiones de vida y de muerte para otros seres humanos, para sus ciudadanos, a los cuales teóricamente deberían velar, en un estado que no es el más adecuado precisamente para tomar esas tremendas decisiones. Esta es la primera reflexión que podemos hacer, que tiene que ver también con las imágenes que vamos a ver y las ideas que vamos a desarrollar cuando hablemos del conflicto entre India y Pakistán, ¿no? Porque tiene, obviamente, alguna similitud, como ahora veremos. Eduardo, pues nos traes primicias, porque no se esperaría, bueno, uno no quisiera, aunque muchos ya lo sabremos o los presuponemos, pero en qué condiciones como ser humano tú puedes, como comandante en jefe, como lo sería Macron del ejército francés, en qué condiciones tú puedes tomar una decisión nuclear, armada, bélica o incluso, aunque no fuera bélica, sino de sanción o de enviar tropas a tal o a cual lado o retirarlas, cuando estás completamente en un estado que no es exactamente el que quisiéramos todos para proteger la humanidad, y en ese estado de euforia que te da justamente ese tipo de estupefacientes, pues es tremendo. Tremendas las imágenes. Ojalá que
podamos confirmarlas, pero independientemente de si las confirmamos o no, están los hechos también, Eduardo, ¿no? Entonces los hechos también nos indican que a veces pues no hay coherencia en los hechos y esto podría ser una de las explicaciones. Qué terror que en manos de una situación así estén los botones de la guerra. Y ahora sí, adelante hablando de guerra, ¿qué está pasando en Pakistán, la India? Estaban a punto de darse con todo y de pronto de la noche a la mañana también sale Trump diciendo que él es como el pacifista. Explícanos, Eduardo, porque sí hay muchas lagunas, sobre todo en los medios se van así como, incluso en la propia India y en el propio Pakistán sale como que Trump intervino y puso la mano de mediación, pero hay muchas más cosas. Si nos puedes explicar, Eduardo, por favor. Sí, hay evidentemente muchas más cosas. La imagen del señor Trump como pacificador, bueno, no sé si hace reír o llorar o las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Porque quien se crea que este personaje va a pacificar algo es que, si me permiten, es un poco iluso, ¿no? Este hombre lo único que pretende es, con este ego desmedido absolutamente que tiene, que, como suele decir una frase aquí en España, no quiere ser el niño en el bautizo, la novia en la boda y el muerto en el entierro. Es decir, tiene que aparecer y aparentar que él resuelve las cosas, cuando en realidad, si analizamos el conflicto con profundidad, vemos que es un conflicto organizado precisamente en gran parte por él. Es decir, no por el señor Trump, porque el conflicto viene de atrás, ¿no? Sino organizado por los propios Estados Unidos. Es un conflicto que podríamos llamar una guerra por el agua. Uno de los primeros conflictos claros en los que se ve una guerra por el agua. ¿Por qué lo decimos? Porque el agua que nutre Pakistán, que es el río Indo, es un río que recorre prácticamente el país de norte a sur, está controlado gracias a las presas de India, que puede regular el flujo del agua hasta cortarlo, que es difícil pero se puede hacer, o bien liberar estas presas e inundar todo el valle del Indo, de norte a sur de Pakistán, lo que implicaría la muerte de millones de personas. Esto es así. Así que se pueden utilizar armas de destrucción masiva con el agua. No es necesario, no es imprescindible un arma nuclear. Así que, a ver, tenemos un conflicto empantanegado en esto desde hace muchos años, porque en la zona norte de Pakistán y de India, en el nordeste de la India, hay un gran reservorio de agua en forma de glaciares y de montañas muy altas que superan los 8.000 metros. Entonces, ahí tenemos una parte de la clave del conflicto. Otra parte es, por ejemplo, ahí nacen ríos que van, por ejemplo, a la India, como el Ganges o el Indo a Pakistán, y ríos como el Yangtze, que nacen también por la zona y que riegan a China. También entre India y China ha habido conflictos, también por el problema del agua, que se resolvieron con un tratado hace unos 3 años aproximadamente. Entonces, lo que podemos decir lo primero, que es una guerra por el agua, una guerra por el control de los recursos hídricos. Otra cosa que podemos decir de este conflicto es que es una guerra por problemas políticos internos. El señor Modi, que es el primer ministro hindú, tiene su partido político que es de extrema derecha, pero de línea dura, que pretende, por ejemplo, una limpieza étnica de ciudadanos que son de religión musulmana. De hecho, se han producido pogroms en alguna de las múltiples provincias hindúes, ¿no? Y para reforzar su posición política, qué mejor que una buena guerra que focalice toda la energía del país en torno a la bandera o en torno al líder de turno, ¿no? Por el lado pakistaní ocurre exactamente lo mismo. El líder más querido por la población, y así se demostraba, está encarcelado y fue sustituido por una especie de grupo militar, ¿no? Una especie de golpe de Estado sin serlo. ¿Y qué ha ocurrido? Que para aglutinar toda la población en torno a estos líderes, qué mejor que una buena guerra, o en este caso una buena guerra pequeñita, ¿no? Ha durado pocos días, afortunadamente, pero es
una de las múltiples confrontaciones porque nunca han podido resolver el gran conflicto que era el conflicto del agua o el conflicto de la partición de la India en su momento. El origen de esta guerra y de las anteriores, hubo una en el 47, 1947, 1948, otra en 1965, otra en 1984 hasta el 2003, otra en 1999 y desde el 2000 a 2020 ha habido continuamente escaramuzas fronterizas muy frecuentes, ¿no? Así que es una situación de guerra cuasi permanente o de conflicto permanente que tiene su origen en la partición de la India. Y aquí, que me perdonen aquellos que creen en los carismas específicos, ¿no? El gran o uno de los grandes responsables de estas guerras y estos conflictos es Gandhi, aquel que todos hablan de que era un apóstol de la paz y que se tiene como un apóstol de la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Él tenía una idea cuando se produce la independencia de la India, se produce la partición. Los ingleses parten la India en dos partes, una Pakistán y otra propiamente la India. Para que veamos el interés que tenían los ingleses en arreglar bien las cosas, nombraron como agente de la partición a un abogado que no conocía en absoluto, nunca había viajado a la India ni a Pakistán, no tenía ni idea de lo que era aquello, y le dijeron, tiene usted 5 semanas para partir la India en dos partes. En aquel momento la India tenía como 400 millones de personas, más o menos, ¿no? Entonces, este señor se sentó en una mesa con Gandhi a un lado y con Nehru al otro y el primer ministro, que después será el primer ministro pakistaní, que era musulmán, y hicieron rayas y se repartieron la India y apareció un país nuevo que era Pakistán. Entonces, este país, dentro de la India, había multitud de mezclas de hindúes y musulmanes que hasta ese momento se habían llevado medianamente bien, pero a partir de esta partición, los hindúes por un lado y los pakistaníes por otro, pero los hindúes especialmente fortalecieron el nacionalismo hindú. Es decir, fue Gandhi, en este caso, el que decidió que la India no fuera un país étnicamente multiétnico, es decir, con religiones mezcladas y que convivieran, sino que la India tenía que ser un país étnicamente puro, étnicamente puro. Esto es Gandhi, este que consideramos como uno de los adalides de la paz. Así que también hemos de echar otra reflexión. Ya sé que esto a veces cuesta, levantar la alfombra y mirar debajo de la alfombra, ¿no? No es raro, ¿no? Esto Gandhi fue abogado, trabajó en África del Sur, en la época de donde había el mayor control sobre la población negra y el racismo más rampante. Él trabajó como abogado y se negó siempre a atender a los negros, porque los negros no eran humanos, no eran personas. Esto es lo que en aquel momento, cuando era más joven, lo que decía Gandhi, el apóstol de la paz. Después, ¿cambió o no cambió? Eso ya es otro problema. El problema fue que cuando se produce la separación de la India, Gandhi, que es, digamos, uno de los personajes más notables, porque detrás de él hay una enorme masa de población, es el que dice que la India tiene que ser étnicamente pura. Y ahí entonces se produce la mayor estampida humana que se les recuerda del siglo pasado. 15 millones de personas tienen que irse de la India a Pakistán y otros tantos de Pakistán hacia la India, en una inmensa masa de gente andando los pobres, en tren los medio ricos y en avión evidentemente los ricos, ¿no? Se iban cambiando de país a país, pero fue de golpe y porrazo. Y esto además generó enormes problemas de enfrentamientos físicos entre la población con miles de muertos. Se calcula que esta guerra de secesión entre Pakistán y la India costó en torno al 1.000.000 de muertos.
Es decir, que estamos hablando de cosas muy, pero que muy gruesas, que desvelan que una parte de los mitos europeos sobre la paz, sobre la racionalidad de la colonización inglesa, son absolutamente falsos. Son absolutamente falsos. O al menos muy cuestionables, muy cuestionables. Yo siempre digo que cuando había un político francés en el siglo XIX que en el Parlamento francés salió a hacer un discurso. Y de pronto, cuando acabó el discurso, vio que la oposición lo aplaudía a rabiar. Lo aplaudía a rabiar, ¿no? Entonces el hombre se va otra vez a sus caños, vuelve a pedir la palabra y dice, algo habré dicho mal para que ustedes me aplaudan. Entonces hay que aplicar este principio. Cuando nos dicen, este hombre es maravilloso, es un genio, tal, lo primero que hay que pensar es como decía Descartes, ¿no? Como decía Renato Descartes, pienso, luego existo, ¿no? Cogito ergo sum, ¿no? Es decir, hemos de pensar si es interesante, a alguien le interesa que nos creen esa imagen y lo que tenemos que estudiar es qué hay detrás. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en las sombras? ¿Qué hay en las sombras? Por ejemplo, y ya seguimos con el tema de la guerra. Nunca se habla de que el movimiento por la independencia en la India tuvo como jefe, como Dalit, y eso es cierto, a Gandhi. Pero jamás se habla de que en la India se produce ese movimiento de liberación porque hay un movimiento guerrillero de lucha armada muy duro contra la colonización inglesa. De esto nunca se habla. Se cree o se intenta decir que la conquista de la libertad, de la independencia de la India, se hace por iluminación divina, en este caso de un personaje muy reconocido por todos, y que gracias a él se produce ese fenómeno. Nadie recuerda los miles de luchadores, de guerrilleros, y de políticos que habían sido torturados en las cárceles inglesas por pelear por la libertad, ¿no? Y por la independencia de India, ¿no? Esto nunca se acuerda porque siempre se oculta con un tupido velo. Se habla de las huelgas de hambre y son verdad, las huelgas de hambre de Gandhi, pero no se habla nunca de la lucha guerrillera de los partidos socialistas, comunistas, anarquistas que había en la India y con mucha potencia, ¿no? De esto nunca se habla. Pero bueno, esto forma parte de como decíamos en el programa anterior, de la guerra del desembarco de Normandía, forma parte de la propaganda que nos dan cada día. Pero volvamos a lo mismo. Ya hemos situado un elemento. Hay un elemento fundamental que es de geoestrategia que da sentido a esta guerra. No es cierto que el señor Trump se ponga en medio de los dos y que sea amable, no. La guerra sirve a los intereses del señor Trump, especialmente. ¿Por qué? Primero porque India es un gran comprador de armas de Estados Unidos y de Occidente. En cambio, Pakistán es un gran comprador de armas de China. Por tanto, esto es un problema para el señor Trump, que lo que quiere es que todo el mundo le compre armas a él. ¿Vale? Esta es una cuestión, primero, importante. Segunda, ¿qué pasa en este tipo de guerra? Tensionando la situación, ¿qué es lo que gana el señor Trump? Pues gana una cosa muy simple. Por Pakistán pasa una de las redes de circuito comercial de China, la ruta de la seda, que atraviesa toda Pakistán de norte a sur y que va a parar al puerto de Agabar, que está a 70 kilómetros. Aquí se puede ver en el mapa cómo esta línea de la ruta de la seda va desde China hasta Pakistán, hasta el puerto de Gabadar, que está muy cerca, por cierto, de un puerto iraní a 70 kilómetros escasos, donde van los oleoductos que conducen el petróleo y el gas a través de esos oleoductos en Pakistán hacia la ruta de la seda y hacia China. China necesita el gas y el petróleo que vienen desde Teherán a partir del puerto de Agabardar y
que recorren todo todo el país hasta conectar con la ruta de la seda y después desperdigarse por toda China para utilizar esta energía en la producción fabril, que es lo que hace China en este momento. Por tanto, para Estados Unidos es muy importante que haya conflicto en la zona norte, en la zona la zona más norte, la zona más al norte de Pakistán, en la zona de Cachemira, que es una zona en disputa entre India y Pakistán, porque por esa zona pasa precisamente estos oleoductos, estas carreteras y estos gasoductos que llevan energía hacia China. Así que en realidad no es que el señor Trump quiera poner paz, sino sencillamente ahora ve la ocasión de crear conflictos para intentar acogotar a su mayor enemigo, que evidentemente ya lo ha dicho él, que es China. Así que tenemos otro elemento que es de geopolítica, que es el que nos explica lo que está pasando en este momento y una gran parte de las guerras que hasta ahora hemos mencionado, ¿no? Así que tenemos varios elementos y aún podríamos apuntar muchos más elementos, pero a ver, dejo que preguntes, Roberto. Gracias, Eduardo. Sí, bueno, qué bueno que primero creo que nos queda perfectamente explicado la cuestión de raíz, ¿no? La partición India-Pakistán, el conflicto enraigado ahí en esta zona de Cachemira, que no es nuevo, que de hace muchos años, y ahora los intereses geopolíticos entre Estados Unidos y China. Hay algo que llama la atención. ¿Qué es esto del Quad? Un diálogo de seguridad cuadrilateral, una especie como, pues otra especie como de OTAN, otra especie como de AUKUS. ¿Qué significa esto? Y si esto está, pues obviamente encaminado para rodear incluso nuclearmente a China, y cómo se aprovecha los conflictos regionales como los de Cachemira para pues para construir un supuesto sistema de seguridad que defienda el mundo de la paz, y entonces inventan esto que se llama Quad. Si nos puedes hablar de esto, porque creo que esto de Quad está también muy metido en este conflicto que estamos viendo, Eduardo. Sí, efectivamente, es el otro gran objetivo de Estados Unidos, es crear toda la tensión posible en la zona, rodeando especialmente a China, ¿no? Ya hemos hablado aquí en algún momento que China tiene un talón de Aquiles muy importante, que es el estrecho de Malaca, que es por donde le vienen gran parte de los recursos petrolíferos y minerales que necesita para sus industrias, y al mismo tiempo es por el lugar donde exporta precisamente sus productos manufacturados, ¿no? Los barcos han de pasar por el estrecho de Malaca, que es un estrecho muy controlado por Estados Unidos y por Inglaterra. Por tanto, es un elemento muy importante de control. Y Estados Unidos está haciendo alianzas con India, intentando sacarla también del grupo de los BRICS, intentando sacar a estos países de esta zona para atraerlos a su zona de influencia, y que India se convierta también, toda esta zona de Asia, también se convierta en un tapón más para el intercambio de productos manufacturados por parte de China. Se hizo también con el AUKUS, con el acuerdo que se alcanzó entre el Reino Unido, Australia y Estados Unidos, también para rodear por el sur, y también Japón, para rodear por el sur también a China. Lo que pasa es que esto tiene un problema. Todas estas alianzas tienen digamos, son débiles en cuanto que el personaje, el señor Trump, no es capaz de controlar, de tener un cierto criterio homogéneo y mantenido en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el tema del AUKUS fue una puñalada trapera a Francia que Reino Unido y Estados Unidos decidieran que una serie de submarinos atómicos que iba a construir Francia
que le iban a proporcionar amplios ingresos, dejara de construirlos, rompiera el acuerdo a Australia y se los diera a Reino Unido, ¿no? Y a Estados Unidos, ¿no? Así que no tiene ningún problema, incluso sus propios aliados, hacerle la puñeta en este sentido, si me permiten la expresión, ¿no? Así que lanza alianzas, pero que no son alianzas entre amigos, entre gente que tiene algo en común, sino son alianzas de vasallaje, que es diferente. Lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en el AUKUS, lo estamos viendo en América Latina. Necesita vasallos, no aliados. Y esta es lo que está perdiendo precisamente a Estados Unidos, ¿no? Porque realmente, por ejemplo, en aliados tan importantes como Japón, los está casi poniendo en su contra, precisamente por el nivel de sanciones que le está aplicando a su industria y ahogando a la industria japonesa, ¿no? Y es por ello que Japón respondió de forma muy dura, vendiendo en el mes de febrero 39.000 millones de dólares en bonos del Tesoro, que fue un aldabonazo en la puerta enorme para que el señor Trump se moderara en alguna de las circunstancias que tiene, ¿no? Así que el señor Trump, aunque intenta este tipo de alianzas, son alianzas débiles, por cuanto que el aliado no sabe realmente qué va a ser de él. Si aliados, por ejemplo, como Canadá, que lo que propone el señor Trump con los canadienses es convertirlos en un estado más de la Unión, realmente pocos amigos puedes hacer en estas circunstancias. O como ya ha manifestado, de querer convertir Groenlandia en una especie de estado asociado, como puede ser Puerto Rico, ¿no? Que lo cual que implicaría que quitarle Groenlandia a Dinamarca, que es un aliado de la OTAN importante. Claro, es un personaje que no necesita aliados, quiere vasallos. Y esto genera alianzas débiles, que es lo que estamos viendo ahora. Y una advertencia, lo digo para vosotros, los mexicanos. Cuando Donald Trump dijo el otro día la posibilidad o la necesidad de hacer intervenir el ejército americano en México por el tema de la droga, no es un chiste ni una broma. No es un chiste ni una broma. No es la primera vez que se expresa, porque, y lo vuelvo a repetir, Donald Trump no necesita aliados, no quiere aliados, quiere vasallos. Y si para imponer su voluntad tiene que utilizar la fuerza, la usará. Es decir, la vía directa o la vía de desestabilización de los países utilizando pues, cualquier tipo de añagaza, ¿no? Desde el tema de las pandillas, de la droga que crean problemas importantes de seguridad en los países, hasta el ahogamiento económico, como está haciendo ahora mismo con Panamá, que ha conseguido que su gobierno se rinda a los intereses de las compañías norteamericanas. Así que realmente estamos en un escenario donde Donald Trump no requiere aliados, sino pide únicamente vasallaje. Y el mundo ya como que no está para tanto vasallaje. Eduardo, para ir cerrando el programa, creo que queda bien explicado, incluso ahí en el mapa que nos enviaste, el estrecho de Malaca y todo este conflicto. ¿Qué onda? Yo preguntaría así como mexicano, ¿qué onda con Rusia? Porque Rusia, yo he visto a Putin que le da la mano tanto al primer ministro de la India como a Pakistán. ¿Qué hay ahí? Y bueno, pues ya, y después ya tu conclusión sobre este conflicto. Veremos, yo no creo que nunca llegue India-Pakistán a lanzarse, a pesar de que son potencias nucleares, menores, pero tienen armas nucleares, no creo que se lleguen a lanzar cuestiones nucleares, pero ¿cómo lo ves a futuro India-Pakistán? Si seguirá este fuego eterno de violencia. Pero antes de llegar a esa conclusión, ¿qué pasa con Rusia y con Putin en esta cuestión, por favor, Eduardo? Rusia se ha encontrado en una posición complicada, puesto que vendía armas tanto a la India como a Pakistán. Y para Rusia es una mala noticia que se enfrenten los dos países
porque evidentemente uno está muy cercano a los BRICS, en el caso de la India, es uno de los países fundadores, y el otro, que es Pakistán, podría estar muy cercano. Lo asombroso de esto, es un dato, ¿no? Es un dato que tiene relación con lo que al principio veíamos en el programa, ¿no? El índice de pobreza de la India hace que en este momento haya 240 millones de personas en la India por debajo del umbral de pobreza. Es decir, que sobreviven con $2 al día. Con $2 al día. Pero es que en Pakistán el índice de pobreza es del 33%. De los 300 millones de habitantes que tiene, 100 millones están en el límite de la pobreza. Están por debajo, mejor dicho. Y en cambio vemos en estas escenas cómo se ha librado una auténtica batalla aérea, según los pakistaníes, la mayor de la historia, en la que han participado 130 aviones de combate en los cielos de tanto la India como Pakistán, y los hindúes han llevado un palo tremendo, que es otro elemento que también hay que considerar. Porque lo que hemos visto es un enfrentamiento entre tecnología de última generación occidental y China. Los aviones chinos son los aviones que pilotan los pilotos pakistaníes. Y han conseguido una cosa muy notable. Han derribado 6 aviones que se sepa confirmados hindúes por ninguno pakistaní. Es decir, cuando Occidente pensaba que la tecnología china era como los cachivaches que nos venden a veces, que se rompen nada más que mirarlos, resulta que esos aviones chinos le han dado una pasada a toda la tecnología norteamericana y toda la tecnología francesa. De los 6 aviones derribados, 4 son Rafale. Son tecnología francesa de última generación y los han derribado a 140 kilómetros en el interior de India. Los aviones despegaron, iban en dirección a la frontera pakistaní y antes de que llegaran ya los habían derribado. Lo cual significa un salto tecnológico para un país mucho más pobre que la India como es Pakistán. Pero a pesar de eso, la reflexión no es tanto la tecnología, sino el desprecio de estos políticos, estos dirigentes políticos, que para solventar sus propios problemas internos no dudan en atizar la guerra entre unos y otros, ¿no? Un avión, un Rafale, vale 262 millones de euros. El avión, más entrenamiento del piloto, más repuestos, más, todos los más que se cuesta en torno a 260 millones un avión. Los JI-5, que me parece que han sido el modelo utilizado por los pakistaníes, cuesta 67 millones de dólares. Una barbaridad, pero evidentemente mucho más barato que no la tecnología occidental. Pero gastarse ese dineral, gastarse eso, mucho o poco, cuando tu pueblo tiene hambre, es una cosa de verdad muy compleja. Y una última reflexión también, ¿no? A ver, la situación, lo que se ha pretendido aquí, lo que se pretende y la solución a este conflicto pasaría, desde mi punto de vista, por la integración de Pakistán y la India dentro de los grupos de los BRICS, porque allí las relaciones económicas son las que ayudan, en muchos casos, a cerrar todos estos graves problemas que son creados de forma artificial, a veces por las potencias exteriores. Una solución clara sería precisamente esta, ¿no? Porque evidentemente Rusia se ha quedado en una posición muy complicada. Finalmente ha dado especialmente apoyo a Pakistán. ¿Por qué? Porque India se dedicó en alguna de las visitas del señor Trump en su anterior mandato, se dedicó a venderle aviones y cachivaches militares a la India, ¿no? Y se separaron, digamos, de la política prorrusa que llevaba hasta ese momento. Y entonces los rusos se orientaron hacia Pakistán. Pero aún conservan los hindúes material ruso. Es decir, que es todo muy complejo. Pero es un intento de debilitar precisamente a los BRICS y de debilitar las relaciones entre Rusia e India,
que hasta el momento se había mantenido en una situación como muy buena, ¿no? Es decir, que es lo que está intentando el señor Trump, ¿no? Poner la pata en la puerta y a ver si por ahí puede introducir a alguno de sus peones y provocar conflictos, que es lo único que sabe hacer Estados Unidos en este momento. Pues qué noticia y qué análisis. Muchísimas gracias, Eduardo. Algo que se nos vaya, algo que gustes agregar, creo que queda muy completo. Lo de la cocaína me sigue dando vueltas. Qué imágenes y qué reflexión, sobre todo de que estemos en manos de esta gente, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a seguir pendientes. Y esto de los pantalones al revés, y caray. Caray. Pues muchas gracias. Si se nos escapa algo, ahí vemos de nuevo al señor Macron y con estas imágenes que presuntamente lo acusan de estar usando. Digo, que cada quien haga lo que sea con su vida, pero cuando tú eres mandatario y tienes en la mano poder nuclear, poder de misiles, poder de militar y el destino de un país, o influyes en el destino del país, pues las cosas son muy diferentes y cambian. Eduardo, muchísimas gracias, te agradezco mucho, te agradecemos mucho y estamos pendientes. Un abrazo, hermano, gracias por estar aquí y gracias por aclararnos exactamente lo que vimos, lo que hemos estado viendo desde hace muchos años. Esto de Gandhi está fantástico, lo que vimos en esta semana y lo que vimos hace unas horas de que Trump dice, no, yo soy el pacificador. Muchas gracias por aclararnos, creo que es muy importante. Nos vemos hasta la próxima, Eduardo. Gracias. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, pues también muchísimas gracias y gracias por todos los comentarios. Escríbanle a Eduardo, no dejen de ver o de leer la revista El Viejo Topo, ahí escribe Eduardo y siempre tiene pues muchos artículos muy importantes que hay que tener presentes para poder entender las realidades que nos venden los poderosos. Nos vemos hasta la próxima.